Bienvenidos nuevamente a esta su TV Familia. Estamos en Salud del Siglo XXI. Soy el doctor Mario Paolillo. Veníamos hablando de las distintas partes del cerebro y sus distintas funciones. Y de una manera sencilla para entenderlo, empezamos la vez pasada a hablar del cerebro reptil o cerebro básico. Un cerebro de emociones, un cerebro donde el miedo se instala para proteger nuestras vidas y donde nosotros podemos ese miedo utilizarlo para ir sobreviviendo y empezar a hacer más y mejores cosas con nuestra existencia. En esta ocasión vamos a hablar de un plano superior. Venía el cerebro evolucionando y llegamos hasta los reptiles, ese cerebro de acción del cual hablábamos antes. Al los reptiles seguir en su evolución, ellos agarran dos caminos. Por un camino agarran vía las aves. Las aves son reptiles que evolucionaron haciendo plumas. El famoso Archaeopteryx es el eslabón entre los reptiles y las aves. Eso llega hasta la evolución de las aves como las conocemos hoy en día, y a este llegamos con nuestros amigos los plumíferos. Pero resulta que otros reptiles evolucionaron a tener pelos y glándulas mamarias. Aquí seguían poniendo huevos como los reptiles, las aves. Aquí no, aquí lo que desapareció fue la leche. Lo que apareció fue la glándula mamaria y lo que hubo fue pelos para cubrir al animal. Esos son los mamíferos, y el eslabón que lo hace es el también famoso Morganucodon. El Morganucodon fue el eslabón entre los reptiles y los mamíferos en una especie como de musaraña. ¿Okay? No era un roedor, pero era como una ratita chiquita y entonces toda peluda, y por ahí evolucionamos. Y siguió la evolución hasta los primates, la evolución siguió hasta los grandes primates, y después de la evolución de los grandes primates, pues estamos nosotros los seres humanos. De manera que todo ser humano tiene un núcleo básico de información cerebral que trabaja como los reptiles en acción. Se le monta una segunda capa que produce emociones en lo que se llama el cerebro límbico, cerebro emocional o cerebro mamífero. Este ya tiene emociones. Aquellos que hayan tenido alguna vez un morrocoy, una tortuguita, hasta una culebra, ¿okay? En la casa como mascota, ustedes no ven que en lo que ustedes llega, la tortuga sale corriendo primero, porque no puede salir corriendo porque si no, no sería tortuga, ¿okay? ¿Cómo se llama? Montársele encima y a lamerles la cara ni a moverles la cola. ¿Por qué no lo hace? Porque el cerebro reptil de los quelonios, el cerebro reptil de los ofidios, de los saurios, solo da para acción, no da para emociones. Ellos lo único que tienen es miedo y atacan o miedo y huyen. Nosotros también hacemos eso, pero hacemos más cosas. Y con esta nueva capa que se monta sobre el cerebro reptil, llamado el cerebro límbico, o cerebro mamífero, o cerebro emocional, allí se montan las emociones básicas. Estas emociones básicas, ¿cuáles son? Bueno, pues las emociones básicas son la rabia, la tristeza, la angustia. Todas esas cosas están montadas en nuestro cerebro límbico. ¿Ok? Y por supuesto que también están la alegría y la euforia y la sensación de sorpresa. Todas esas cosas pues también se montan en el cerebro límbico o cerebro mamífero. Y lo compartimos igualito que los perritos, igualito que los gatitos, igualito que los caballitos, igualito que todos los demás animalitos que tienen glándulas mamarias. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que el cerebro límbico, donde se generan las emociones, tiene unos centros en donde se empieza a hacer una conexión por dos vías, vía nerviosa y vía hormonal, con el resto del cuerpo. El cerebro límbico almacena información emocional y desde esa información hace que se produzcan hormonas, endocrinología, y que se produzcan estímulos nerviosos para que el cerebro reptil haga algo. Y por eso la glándula hipófisis y el hipotálamo están dentro del cerebro reptil.
dentro del cerebro mamífero, dentro del cerebro límbico. Este cerebro tiene una estructura en forma de caballito de mar y por eso se llama el hipocampo, nombre que proviene de los griegos, que cuando examinaban los anatomistas originales hace muchos siglos antes de Cristo, los cerebros en los cadáveres, encontraban que había una parte del cerebro que tenía una formita de caballito de mar. El hipocampo, después se descubrió más adelante, es el centro donde se almacena toda la memoria emocional. Y hay registros en ese hipocampo desde que estamos en el vientre de mamá. Y si mamá se llevó un gran susto y eso hizo que el útero se le encogiera así porque el estímulo de su cerebro le mandó a encoger el útero, nosotros sentimos ese encogimiento. Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás apretando? Eso lo graba el hipocampo allá adentro. ¿Ok? Y por supuesto, en lo que nacemos, eso es una de las cosas más trágicas que puede haber en un ser humano. Todos estamos muy felices por recibir un bebé y ustedes estarán espantados diciendo, pero bueno, ¿cómo va a decir eso que eso es trágico? Miren, estando en la barriga de mamá, el cerebro límbico va registrando lo sabroso que es vivir en el paraíso terrenal. Porque dentro del útero de mami, rodeado de un líquido muy especial que nos protege y nos cuida, y una capa de este tamaño de útero que nos protege y nos cuida, por el ombligo recibimos toda la alimentación que necesitamos. La arteria umbilical viene de la placenta y entra dentro de nuestro cuerpo y empieza a repartir agua, oxígeno, glúcidos, lípidos, prótidos, vitaminas, minerales, oligoelementos, todo lo que se necesita para que el feto multiplique sus células y vaya aumentando hasta que se forme el bebé y esté listo para salir. ¡Qué sabroso! En la barriga de mamá nunca pasamos hambre. En la barriga de mamá nunca tenemos sed. ¿Saben cómo estaba la temperatura? En un sabrosísimo 37 grados centígrados. Muy estable, muy sabroso. Una especie como de jacuzito, así, totalmente rodeado. No teníamos ni qué respirar. Porque ¿por dónde entraba el oxígeno? Por la arteria umbilical. Los pulmones en un recién nacido, antes de nacer, son un par de caraotitas. En lo que llega y mamá dice, mijo, ya tú estás muy grande, 3,5 kilos, 4 kilos, 2,8 kilos, va para afuera, porque imagínate tú que nos hubiéramos quedado en la barriga de mamá y este tarajayote metió en la barriga de mamá a esta altura con mis 3 hermanos. No hubiera sido posible. Entonces, ya cuando estamos listos y preparados, ¡plum!, nos bota mamá y salimos del paraíso terrenal. Hablaremos de ese paraíso terrenal en un momentico, cuando regresemos del corte. No se vayan.